Hola, muy buen día para todos. En el video de hoy vamos a analizar una partida muy importante entre Rubén Felgaer y Cornet, ¿sí? En el año 2001, jugado en Málaga, en donde vamos a analizar una nueva variante que se desprende de la jugada G3, ¿sí? Que era de la defensa siciliana Paulsen. Las jugadas que daban inicio a la Paulsen eran E4, C5, caballo F3, G6, D4, C por D4, caballo por D4, A6, caballo C3, dama C7, y ahora la jugada G3, que ya en el video anterior hemos analizado cuáles eran los planes e ideas que tenía la jugada G3. Alfil B4 dijimos que era lo mejor, y en este caso, en vez de defenderse con alfil D2, que era lo que habíamos visto en el video anterior, vamos a notar que se juega en este caso caballo de D a E2, que es otra opción muy sólida. Ahora el negro contesta alfil E7, dado que no tiene mucho sentido tener el alfil en B4, porque ha quedado muy bien defendido el caballo de C3, con lo cual el alfil ya cumplió su misión. Ahora las ideas negras van a ser jugar caballo F6, caballo C6 y D6, consolidando la posición con un juego bastante agradable. Alfil G2, caballo F6, y ahora enroque sería la variante principal, pero vamos a ver que bueno, hay otras posibles opciones, como por ejemplo F4, alfil F4, que se contestaría con D6. Si A4 se contestaría con caballo C6, controlando el avance del peón, ¿verdad? A A5. Enroque D6, con un juego muy sólido. Y si por ejemplo se juega caballo F4, que es una jugada interesante, en este caso vamos a ver que bueno, de nuevo caballo C6 siguiendo el plan, G4, D6, G5, caballo D7. Esto es bastante teórico y jugado en esta variante, con lo cual hay que saber qué hacer. Y ahora tiene un par de opciones el blanco. Caballo D3, por ejemplo, A4, H4 y la jugada principal, que sería caballo H5, que es la jugada más agresiva. Si se juega, por ejemplo, caballo D3, se contestaría bueno, con B5, F4, alfil B7, alfil E3, caballo A5, alfil F2, se anticipa un posible caballo C4, ¿verdad? Por eso se quita el alfil. Caballo C4, caballo E2, caballo C5, B3, caballo B6, caballo por C5, D por C5, enroque. Y bueno, en esta posición el negro planea jugar F5 con una posición totalmente sólida. Bien, otra alternativa sería A4, como dijimos anteriormente, a lo que se contestaría B6 para evitar siempre el posible A5 y además para sacar el alfil por B7. Bueno, alfil E3, alfil B7, dama E2, enroque, jugada interesante. H4, por ejemplo, se contestaría con B5, una jugada muy buena. La idea es aprovechar que bueno, el blanco aún no se ha enrocado y intentar crear algún tipo de contrajuego por la columna A por B5, A por B5, y acá está la importancia, ¿sí? Se va a generar el cambio de las torres en la columna y bueno, se intentará presionar la debilidad bueno, del rey que aún no se ha enrocado, torre por ejemplo, ¿sí? Y ya en este caso se está amenazando una jugada como torre jaque, por ejemplo, para intentar crear algún tipo de problema. Y por ejemplo ahora vamos a ver que dama por B5 sería una jugada mala. Parece que bueno, gana material, ¿verdad? Pero en este caso se contestaría, bueno, torre A1, caballo D1 y la jugada alfil A6. Es una jugada realmente muy buena que crea serias complicaciones. Además de que bueno, no le va a permitir que se pueda enrocar, ¿verdad? El blanco, con lo cual esta posición es muy buena para el negro. Bien. Otra jugada posible sería la jugada H4 que mencionamos anteriormente también. B5 y ahora por ejemplo si H5 vendría caballo de D a E5 controlando el avance del peón a G6. Si por ejemplo se juega alfil E3 vendría bueno alfil B7, dama E2, caballo de C a E5, enroque corto y B4 con idea de jugar dama C4, ¿verdad? Para cambiar las damas. Tampoco tendría ningún problema el negro. Y si se juega por ejemplo B3, en este caso se contestaría bueno con alfil B7, alfil B2,
caballo de C a E5, que parece ser la jugada estándar, ¿verdad? Controlando la casilla E5 que ha quedado libre momentáneamente. Y ahora el blanco podría jugar, por ejemplo, la jugada dama D2 y la jugada caballo H5, que son muy interesantes. Si dama D2, bueno, caballo C5, caballo H5, B4, jugada buena. Caballo por G7 se conectaría con rey F8, caballo E2, ¿sí? Y ante, por ejemplo, un rey por G7, F4, caballo por E4, F por E5 y la jugada D5, lo dejaría el negro muy bien, con lo cual esto no es muy sólido para el blanco. Y si, por ejemplo, se juega la jugada caballo D5, se contestaría con, bueno, E por D5, E por D5, G6, caballo G3, F5, F4, enroque largo. Y bueno, en esta posición el negro tampoco tiene ningún problema, con lo cual dama de 2 no parece ser realmente una alternativa, una gran alternativa para el blanco. Bien, otra jugada posible dijimos que era, en lugar de dama de 2, jugar caballo H5. En este caso, bueno, G6, caballo G3, H5, jugada muy buena, cerrando el flanco de rey, ¿verdad? Dama E2, enroque corto, enroque largo, B4, caballo A4, alfil C6, F4, intentando atacar, ¿verdad? El flanco de rey. Vendría, bueno, un alfil por A4, si F por E5, alfil B5, el negro estaría muy bien. Y si se juega ahora, por ejemplo, la jugada B por A4, se contestaría con, bueno, caballo C4, alfil A1, D5, torre de H a F1 y la jugada alfil D6, amenazando el peón de F4, dama F3 defendiéndolo, torre de AC8 y bueno, en esta posición el negro tampoco presentaría ningún tipo de dificultad, con lo cual es bastante sólido para el negro. Y por último la alternativa, hemos visto anteriormente, bueno, caballo D3, entonces hemos visto A4, hemos visto H4 y ahora vamos a ver caballo H5, que era lo último. En este caso se va a jugar, bueno, G6, caballo G3, B5, que esto transpondría a una variante que ya hemos analizado anteriormente, ¿sí? Así con lo cual no lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, bueno, no parece ser nada de esto muy sólido. Por esa razón, en esta posición ni alfil F4, ni A4, ni caballo F4 parecen convencer mucho, aunque bueno, la jugada caballo F4 es una jugada interesante y bueno, da un juego bastante incierto, ¿verdad? En algunas posiciones el blanco queda peleado, con lo cual se puede intentar jugar con blancas, pero lo mejor en realidad, que creo que les va a jugar cualquier jugador que intente jugar de blancas, va a ser la jugada enroque, que es lo más sólido. Caballo C6 vamos a contestar de acuerdo al plan, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, hay varias alternativas. Caballo F4 en este caso es lo mejor, pero vamos a ver que, por ejemplo, se puede jugar alfil F4, alfil E3, perdón, a lo que se contestaría con caballo G4 tocando el alfil, alfil F4, caballo G5, con idea de D6, y el negro realmente estaría muy bien. ¿Qué otra alternativa? Bueno, si B3, por ejemplo, se juega D6, alfil B2, B5, caballo F4, alfil B7, torre 1, enroque, y ahora G4 sería dudosa porque, bueno, H6, H4, caballo E5, G5, H por, y caballo de F a G4 dejaría muy débil el peón de G5, con lo cual esto no es muy agradable para el blanco. Por esa razón A3 sería lo mejor, a lo que se contestaría, bueno, con torre F E8, dama E2, torre A C8, torre A D1, caballo E5, caballo D3, caballo de F a D7, y bueno, esta posición es muy interesante para el negro, con idea de jugar alfil F6 y consolidar la posición del alfil y en general la posición, ¿verdad? Con lo cual esto es muy bueno. Otra alternativa sería, en lugar de alfil E3 y en lugar de B3, jugar la jugada A4, a lo que se contestaría con D6, siguiendo el plan,
Y ahora se puede contestar B3 y se puede contestar H3. Bueno, si B3, B6, alfil B2, alfil B7, caballo F4, torre C8, jugada buena, ¿verdad? Torre E1, enroque, y G4 sería una jugada dudosa porque permitiría D5. Bueno, E5 sería lo mejor, pero por ejemplo, si se juega E por D5, debemos contestar dama por F4, D por C6, alfil por C6, estaríamos ganando material y el flanco de rey blanco estaría muy debilitado, con lo cual esto no es bueno. Y una jugada como E5 tampoco sería un problema, dado que vendría caballo D7, caballo de C por D5, E por D5, caballo por D5 y la jugada dama D8. Realmente también quedaría bien el negro, con lo cual no habría ningún tipo de dificultad. Además de que obviamente quedaríamos con pieza de más, ¿verdad? Bien, otra alternativa posible en esta posición sería la jugada, bueno, H3, a lo que se contestaría, bueno, B6, G4, H6, caballo G3, alfil B7, dama E2, caballo D7, si F4, G5, es muy bueno para el negro, y si alfil E3, en este caso encontraremos con alfil H4, caballo H5, G6, caballo F4, alfil F6, y bueno, esta posición también está bastante controlada por el negro, con lo cual tampoco es un problema la jugada A4, ¿verdad? Bien, entonces hemos visto alfil E3, hemos analizado la jugada B3 y recientemente hemos analizado la jugada A4. Y ahora vamos a analizar la jugada H3. En este caso se contaría, bueno, con D6. Y ahora hay dos posibles alternativas, alfil E3 y G4. Si alfil E3 vendría B5, A3, alfil B7, F4, caballo A5 con idea de caballo C4, B3 para evitarlo, caballo D7, dama D2, torre C8, torre AD1, enroque G4, torre FD8, G5, D5 jugada muy buena, E por D5, caballo B6, ¿sí? Y bueno, se recupera el peón con bastante iniciativa, con lo cual esto es muy bueno para el negro. Si por ejemplo se juega la jugada G4, que sería la segunda alternativa, en este caso se contaría con B5, caballo G3, alfil B7. Si F4, B4, caballo A4, D5, ¿sí? Bueno, y si por ejemplo E5, caballo D7, y si E por D5, caballo por D5, posición solidísima para el negro, tampoco habría dificultad. Y si se juega G5, en este caso, bueno, ya caballo D7, F4, G6, B3, H6, abriendo el flanco de rey, aprovechando que aún no nos hemos enrocado, bueno, alfil F6 acá, alfil B2, torre por H6, dama D2, torre H7 con idea de enroque largo y doblar las torres en la columna abierta, creando bastante ataque sobre el flanco del rey. Esto sería muy molesto para el blanco, con lo cual no es muy recomendable en esta posición. Por esta razón, lo mejor que se puede jugar es caballo F4, ¿verdad? Que es lo más sólido. La jugada D6 por parte de las negras, y ahora G4 sería lo mejor para las blancas. También se puede jugar caballo a D3, pero bueno, en este caso torre B8, G4, H6, F4, B5, bueno, si G5, H por G5, H por G5, caballo F de 7, y ante un G6, F por G6, dama G4, caballo de D a E5 sería muy bueno. Si alfil E3, B4 por ejemplo, caballo E4, H5, también sería muy sólido para el negro, porque si por ejemplo G5, caballo G4, alfil D2, dama E7 jaque, rey H1 y caballo E3, sería muy bueno para el negro. Y por último la variante dama F3 llevaría por ejemplo jugar un caballo D4, dama F2, B4, dama por D4, B por C3, B por C3 y enroque. También con un juego muy interesante para el negro. Por lo tanto, la jugada caballo D3 no es tampoco un problema. Por eso G4 es lo que
más en aprietos pone el negro. G5, jugada muy buena y interesante, ¿verdad? Bloquea momentáneamente la avalancha de peones y además es una jugada de ataque porque obliga al caballo a decidir dónde se va a posicionar. Y ante un caballo de 3, H5, jugada también muy buena, ¿verdad? Está abriendo la columna de H, aprovechando que bueno, la torre aún sigue estando en la columna de H y que el negro se ha enrocado. Jugar H3 ahora sería malo porque vendría H por G4, H por G4 y D5 con una posición muy peligrosa, ¿verdad? Dado que la dama amenaza entrar en la casilla H2 con un fuerte ataque y además el peón de E4 está siendo tocado por mi peón de D, posición muy buena. Si G por H5 sería también una jugada dudosa porque vendría torre por H5 con idea de alfil de 7 y enroque largo. Parece que también el blanco va a sufrir. Por lo tanto, alfil por G5 sería lo mejor. Caballo por G4. Y ahora si alfil por E7, dama por E7. Sería poco recomendable esto para el blanco, dado que bueno, perdería la pareja de alfiles y por lo tanto quedaría con bastante debilidad sobre las casillas negras que el negro podría intentar aprovechar. Si alfil F4 sería lo mejor, cuidar el alfil de 7 para enrocarse. Y ahora por ejemplo si caballo C5, caballo G5, caballo por D7, rey por D7, jugada muy buena, con idea de jugar torre de A a G8 y llevar al rey a la casilla B8 dejándolo sólido. Dejaría con bastante ataque al negro, lo cual no es muy bueno. Por lo tanto la jugada A4 es lo mejor, a lo que se conectaría, bueno, alfil F6 consolidando la posición del alfil. Dama de 2 sería lo mejor y nuestra variante principal, lo que jugaron digamos Felgaer y Cornet. Pero también hay que ver de nuevo la jugada caballo C5, que parece ser una opción. Bueno, alfil E5 en este caso, cambiando los alfiles, alfil por caballo por D7 y de nuevo la jugada rey por D7, lo deja bien al negro, intentando llevar la torre de A a G8, creando posiciones bastante interesantes de ataque. Por esa razón lo mejor es jugar dama de 2, caballo de C a E5, usando la casilla de 5 que es muy común en la siciliana para el negro, H3, caballo C4, dama de 2 y caballo G5, maniobras para ubicar los caballos en el centro, caballo por E5, alfil por E5, alfil por E5, caballo por E5, F4, quitando el molesto caballo de 5, caballo a G6, dama F2, evitando cualquier caballo H4, ¿verdad? Porque la dama me termina controlando la casilla H4 para que mi caballo no salte a esa casilla. Y bueno, en este caso enroque largo sería lo mejor, rey H1, rey a B8, torre A3, dama C5 para cambiar las damas, dama por peón por, decir que dama C5 es una jugada muy buena por parte del negro, muy interesante. Entrar en un final y ante un E5 vendría, bueno, caballo H4, alfil E4 para que no le coma el alfil. Y ahora la jugada caballo F5. Esta partida, si bien terminó en victoria de Cornet, porque hubo un error muy grosero de Felgaer, que bueno, no nos interesa en sí para lo que es la apertura, decir que bueno, el blanco estaba bastante sólido y que de haber jugado bien Rubén Felgaer seguramente hubiera terminado en tablas. Pero bueno, acá por ejemplo no puede el blanco tomar el caballo porque dejaría muy débil las diagonales blancas, ¿verdad? Y entonces el alfil de D7 negro quedaría con un dominio tremendo sobre las casillas blancas y sobre la diagonal, y el rey quedaría seguramente muy inseguro, con lo cual debe mantener el alfil en E4 las blancas, y bueno, esta posición sería más o menos interesante, totalmente igualado, aunque con una ligera ventaja por parte del negro. Bueno chicos, hasta acá ha llegado esta variante, espero que haya quedado bien clara, y bueno, nos quedaría un último video para analizar qué pasaría por ejemplo si no se rompe rápidamente con D4,
Y bueno, ya con eso estaríamos terminando toda la Selena Paulsen. Y bueno, estarían ya en condiciones para jugarla absolutamente bien. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao chicos.